En este tema vamos a hablar sobre los elementos que son esenciales en el proceso de desarrollo del software. En otras palabras, todos aquellos conceptos que nosotros como ingenieros de software utilizamos para poder desarrollar este tipo de aplicaciones. En primer lugar, hablemos del término ontología, que proviene del griego onto, que significa ente o aquello que tiene ser. Y logía que significa estudio, ciencia o teoría. La ontología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del ente, es decir, del ser en cuanto ser y sus propiedades. Como disciplina que es, ha evolucionado desde que Aristóteles desarrolló la metafísica como estudio del ser en cuanto ser, de todo aquello que existe y de sus propiedades. En otras palabras, lo que existe y en lo que en ello consiste. En las ciencias y la tecnología, la ontología tiene un uso muy particular. Es una manera de conceptualizar los dominios o los objetos de estudio de esta ciencia o estas tecnologías. ¿Pero qué es conceptualizar? Conceptualizar es un acto, una acción de identificar, definir y relacionar los conceptos fundamentales que describen a un determinado objeto de estudio. Esto es, capturar o aprender mentalmente las propiedades y relaciones que un objeto tiene, tal como se ilustra en la lámina, en la que el objeto es apreciado y aprendido, es capturado por el sujeto a fin de elaborar lo que denominaremos el concepto. Entonces, la conceptualización es el proceso de crear conceptos a partir de un proceso mental, un proceso cognitivo que va a consistir en aprender o capturar las propiedades esenciales que tiene el objeto y representarlas mentalmente como un concepto. Como teoría de los objetos, la ontología intenta responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es tal objeto? El objeto que nosotros queremos estudiar. ¿Cuál es su esencia? ¿En qué difiere de otras cosas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Cuál es su estructura? ¿Y de qué está compuesto el objeto que queremos representar o queremos conceptualizar? En cuanto a la teoría de los objetos, un objeto es todo aquello que existe y que tiene propiedades que nosotros los humanos podemos conocer. También las máquinas o autómatas que pueden identificar las características de un objeto, como es el caso de los robots, a través de procesos cognitivos como el proceso de percepción, los procesos de conceptualización y el proceso de razonamiento. El diccionario de la Real Academia Española define al objeto como todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso este mismo. La palabra objeto viene del latín objetum, que significa lo que es puesto delante del sujeto, es decir, que lo que nosotros queremos conocer. Como vemos en esta figura, Homero Simpson intenta identificar las propiedades que tiene su vehículo. Este vehículo tiene como propiedades la permanencia del vehículo, la marca, el color, el modelo, el peso. Y ese vehículo también tiene acciones que ejecutar, como por ejemplo el encendido, la aceleración, el frenado, que son propiedades que caracterizan a este objeto y que una vez que el sujeto captura estas propiedades que tiene el objeto en la vida real, pues forma lo que nosotros conocemos como el concepto.
El resultado de este proceso, en este acto de conocimiento, es el concepto. Es el concepto que se va a formar en la mente, que no es más que una representación mental de las propiedades que el objeto tiene y que le han sido atribuidas por el sujeto conocedor. Las propiedades ontológicas, que también conocemos como atributo, surgen precisamente de esta relación entre un sujeto y el objeto. Esta relación o este acto de conocimiento se da, como mencioné, a través de un proceso cognitivo, en el cual el sujeto, a través de un proceso de observación o de captación o de percepción, identifica el objeto que está estudiando. ¿Cuáles son sus propiedades fundamentales? Propiedades que él le va a atribuir, como el color, la forma, el uso, el sabor, etc. De este proceso de captación de propiedades, el sujeto forma en su mente un concepto. El concepto va a ser entonces el conjunto de propiedades que el sujeto le atribuye en un momento determinado. Pero, ¿qué es el concepto? En concreto, a este conjunto de propiedades que un sujeto le atribuye a un objeto durante el acto de conocimiento es lo que nosotros denominamos concepto. Todos los conceptos se refieren siempre a un objeto, bien sea un objeto de tipo real, un objeto ideal u otro tipo de objeto que conocemos como valor. El concepto entonces existe en la mente del sujeto como una representación formal de este objeto, consistente en propiedades que hemos denominado propiedades ontológicas o atributos, es decir, aquello que el sujeto le ha atribuido al objeto. El concepto, entonces, es el resultado de básicamente dos procesos cognitivos, el proceso de abstracción y el proceso de conceptualización, que son dos procesos que se dan en la mente del sujeto, que quiere decir conocer determinadas propiedades de un objeto. Estos dos procesos de abstracción y conceptualización forman la base del acto de conocimiento, es decir, de un proceso que nosotros conocemos como conocimiento. La abstracción va a consistir en captar solo aquellas propiedades que son esenciales del objeto para el uso o la intención que el sujeto percibe como el proceso de captación de las propiedades del objeto. Ahora bien, para comunicar los conceptos que el sujeto tiene en su mente, nosotros necesitamos simbolizarlos, es decir, acudir a un lenguaje natural o artificial para poder representar esos conceptos que están en la mente y poderlos usar para comunicar nuestras ideas a otras personas, bien sea para escribir, para representar, para hablar, para expresar en relación a las ideas, los conceptos que nosotros hemos elaborado y que tenemos en nuestra mente. Este proceso se denomina proceso de simbolización y consiste en lo siguiente. Una vez que el sujeto tiene un concepto sobre el objeto que ha estudiado, la simbolización va a constituir en la representación de ese concepto a través del uso de un lenguaje que, como mencioné, puede ser natural o artificial. El resultado de esa simbolización es un modelo y decimos entonces que ese modelo representa un determinado objeto. Es decir, el modelo que hemos construido con el lenguaje es una representación del objeto, solo que esa representación no es directa. Esa representación será a través de dos procesos. El proceso de conceptualización por un lado y el proceso de simbolización por otro lado. Por eso es que cuando nosotros elaboramos un modelo conceptual de un determinado dominio, bien
para construir una base de edad o para desarrollar una aplicación, el proceso principal va a consistir en captar los conceptos de ese dominio. Y una vez que tenemos ese concepto ya identificados y relacionados, podemos entonces proceder a su simbolización, es decir, a la construcción de un modelo que nos va a representar a las propiedades fundamentales o propiedades esenciales o los atributos que nosotros queremos darle al objeto que nosotros estamos representando. El producto de la simbolización, como mencioné, es entonces un modelo, y el modelo es una representación de un determinado objeto y de sus atributos. Ese modelo, dependiendo del lenguaje que hayamos utilizado, puede ser textual, si está escrito usando un lenguaje natural, pero también puede ser gráfico, como es el caso de los modelos que elaboramos con el lenguaje UML, pero también puede ser icónico, es decir, una representación gráfica que captura las propiedades esenciales del objeto. También puede ser un modelo matemático expresado en un lenguaje matemático. Puede ser también una fotografía que captura la parte visual perceptible del objeto. En fin, puede ser cualquier tipo de representación fundamentada en el uso de un determinado lenguaje. ¿Qué es entonces una ontología? En particular, una ontología de dominio, una ontología tal como la conocemos en inteligencia artificial y en ingeniería del software, es una especificación explícita de una conceptualización. Es decir, si tenemos la conceptualización y acudiendo a un lenguaje determinado, elaboramos una especificación de esa conceptualización. Es entonces también como lo define, por una especificación formal, muy bien definida, sustentada en la sintaxis y la semántica de un determinado lenguaje que se usa para la especificación. Entonces, es una especificación formal de una conceptualización que es compartida y es compartida porque distintos actores de esa disciplina o de esa área que se quiere modelar, que se quiere conceptualizar, comparten los conceptos que están contenidos en esa especificación. Una definición mucho más amplia que combina las dos anteriores es la dada por Studer, que dice que una ontología es una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. Es una especificación porque está descrita en un lenguaje. Es explícita porque está explícitamente representada. Es formal porque es el lenguaje que hemos usado para escribir o para elaborar la especificación. Tiene una sintaxis y tiene también una semántica bien definida y es compartida porque todos los actores, o mejor dicho, toda la comunidad de esa área que se quiere representar desde esa ontología que se está construyendo, comparten los conceptos que están expresados en la especificación. Otra definición bien interesante es la que da Guarino. Este dice lo siguiente: las metodologías computacionales son medios para modelar formalmente la estructura de un sistema, es decir, identificar sus entidades y las relaciones relevantes que emergen de la observación, los cuales son útiles para nuestro propósito. En esta definición hay varios aspectos interesantes. En primer lugar, está el hecho de modelar, es decir, las ontologías se modelan. Modelan para que representen, como dice Guarino, la estructura de un sistema, es decir, identificar cuáles son las entidades de ese sistema y cuáles son las relaciones relevantes,
y entre esas entidades u objetos y van a emerger de la observación. Es decir, hay un sujeto que observa a un determinado objeto, captura cuáles son las entidades principales o propiedades principales de esos objetos, las relaciona y las expresa a través de un modelo. Por supuesto que esa ontología tiene un propósito. Entonces, el propósito es el que nos va a permitir determinar cuáles son las propiedades que a nosotros nos interesa capturar, porque es el propósito el que va a definir en principio la importancia que tienen las propiedades que nosotros queremos captar del objeto para el problema que queremos resolver. Veamos seguidamente cómo se escribe, cómo se representa un modelo conceptual con UML. Pues bien, UML para el modelado conceptual utiliza fundamentalmente el constructo de clase. La clase nos va a permitir captar las propiedades o atributos fundamentales del objeto que queremos representar y las operaciones que se pueden ejecutar con él. También está el concepto de interfaz, que no lo vamos a utilizar en este momento. Están las relaciones entre las clases, como las relaciones de asociación, generalización y especialización, composición, agregación, dependencia, realización y uso, y la multiplicidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, un modelo conceptual de una biblioteca digital, en la que obviamente el libro es el objeto principal o la entidad principal que queremos representar. Entonces, ese objeto lo estamos representando en este caso como una clase abstracta. Y un libro o un ítem en particular lo representamos como una clase concreta. Pero, ¿qué es una generalización de esa clase abstracta? Vemos también que hay otros objetos, otras entidades, representadas como el autor, la cuenta, el estudiante o el usuario en la biblioteca, o la biblioteca como el catálogo de la biblioteca y algunos otros elementos o patrones o el mismo bibliotecario. Vemos también que hay relaciones entre las clases, como la relación de asociación, en la que, por ejemplo, un catálogo registra varios ejemplares del mismo. Vemos entonces la diferencia que existe entre estas dos relaciones, agregación y composición. La composición es una relación de dependencia mucho más estrecha que la de agregación. En este caso particular, esta relación está indicando que la biblioteca está compuesta de catálogos y que es una relación muy estrecha. Es decir, si la biblioteca desaparece, su catálogo también desaparece, mientras que la relación de agregación difiere en términos de esa relación de pertenencia. En otras palabras, si la biblioteca desaparece, los libros que conforman la biblioteca no van a desaparecer. Así, podrán formar parte de otra biblioteca, ya sea personal, pública o privada. Bien, hay otras relaciones, como las relaciones de uso, de dependencia, que veremos más adelante en las futuras clases. Ya hemos visto qué es un diagrama de clase. Veamos ahora qué en concreto es una clase como símbolo. Así como medio de representación, una clase representa una colección de entidades u objetos de un determinado dominio de aplicación, que tienen propiedades comunes. Esto representa el mismo conjunto de propiedades ontológicas o atributos que un sujeto le atribuye a un determinado objeto. Por ejemplo, la clase representada, en este caso denominada vehículo, representa los vehículos que posee una empresa o que son de una misma marca o un mismo modelo. Una clase, por lo tanto, es un símbolo que nos permite representar conceptos y, por lo tanto,
nos va a permitir representar los objetos de un determinado dominio. Es decir, la clase simboliza el concepto y el símbolo que hemos creado. La clase como tal va a representar a un objeto o a un conjunto de objetos que tienen todos la misma estructura y el mismo comportamiento. En UML, la clase se representa por este símbolo de clasificación rectangular, donde se coloca en la primera parte el nombre de la clase, y si es necesario, se especifica que dentro de esta segunda parte de la clase, los atributos que indican su estructura. También es posible agregar en otro cuadro inferior el comportamiento, es decir, las acciones que se pueden efectuar con ese objeto. Veamos ahora el modelo de las 10P. Es una conceptualización del desarrollo de software como proceso de la ingeniería del software que queremos decir con conceptualización. Un modelo que representa el argot o la terminología que nosotros los ingenieros de software normalmente utilizamos para comunicar. Es decir, un modelo que va a captar los conceptos de nuestro lenguaje de la ingeniería del software y concretamente del desarrollo del software y que nos va a facilitar la comunicación entre todos nosotros como ingenieros de software que somos. El modelo de las 10P identifica y relaciona los conceptos que todos los ingenieros usamos cotidianamente durante el proceso de desarrollo del software. Si partimos de que vamos a resolver un problema, porque recordemos que todos los ingenieros resolvemos problemas del mundo real, entonces el modelo responde a 3 preguntas. ¿Qué tipo de solución queremos desarrollar? ¿Por qué y para quién? ¿Cómo debemos desarrollar esta solución para asegurar su calidad? ¿Y cuándo, quién y con qué desarrollaremos esta solución? Veamos entonces cuáles son esos conceptos fundamentales que nos permiten resolver un problema y nos permiten responder las preguntas que nos hicimos anteriormente. Pues bien, todo nace de un problema, es decir, para resolver este problema, nosotros construimos un producto, que es básicamente un producto de software. Este producto va a solucionar el problema que da origen a este trabajo o a este ejercicio o a esta ejecución de actividades del ingeniero de software. Ahora bien, para construir este producto de software, nosotros los ingenieros acudimos a un medio, a un mecanismo conocido como proyecto. El proyecto no es más que el agregado de un conjunto de personas que participan en él, que hacen uso de una determinada plataforma o de determinadas plataformas y que para poder ejecutar estas actividades que forman parte del proceso que se va a utilizar para desarrollar el producto, pues se requiere de un presupuesto determinado que está asociado al costo de desarrollo. Ese proceso va a utilizar un conjunto de prácticas y va a cumplir con un conjunto de principios. Como podemos observar, entonces, el modelo consta de 10 conceptos de más alto nivel de abstracción. Cada uno de ellos empieza por una P, y esa es la razón por la cual le hemos denominado el modelo de las 10P. Veamos primero la P del problema, porque este es el que da origen al proceso de desarrollo de una solución. Ser el origen de todo desarrollo es un problema que se quiere resolver mediante un producto de software. Ahora bien, ese problema ocurre en un determinado ambiente y está originado por una o más causas. Ese problema también produce un efecto y ese efecto puede afectar el proceso. Por otro lado, el problema puede ser
un problema de datos, un problema de información, un problema de conocimiento, un problema de comunicación o un problema de automatización. El producto que nosotros queremos construir a lo largo va a solucionar el problema o los problemas que nosotros hemos identificado al inicio del proceso de desarrollo de software. La siguiente es la P de producto. El producto que se va a construir para resolver el problema. Ese producto cumple con un determinado propósito. Uno o más propósitos, como indica este símbolo de multiplicidad. Por otro lado, ¿qué tipo de productos desarrollamos nosotros? Son sistemas de software, son productos de software que van a resolver el problema que hemos planteado inicialmente. Ese sistema de software va a operar en un determinado ambiente que debemos conocer. Ese sistema de software tiene o posee una arquitectura y esa arquitectura la vamos a describir a través de lo que denominamos una descripción arquitectónica que está compuesta o conformada por un conjunto de vistas arquitectónicas. Cada vista arquitectónica consta de un modelo y esa vista arquitectónica satisface un determinado punto de vista que está relacionado con el asunto del interés, que tiene uno o más interesados en este sistema. En concreto, el sistema va a tener entonces un conjunto de interesados. Estos interesados tienen determinados asuntos de interés, por lo cual se está construyendo, para la cual se está construyendo el sistema. Esos asuntos de interés son cubiertos a través de puntos de vista y las vistas arquitectónicas que describen la arquitectura del sistema. Lo que nos va a permitir es expresar los puntos de vista que tienen los interesados en el sistema. Los interesados van a ser todas aquellas personas que participan en el proceso de desarrollo de la aplicación, incluyendo al cliente, a los usuarios y, por supuesto, a todos los desarrolladores. Esa descripción arquitectónica siempre tiene una justificación en buena medida que está asociada al propósito que persigue el sistema que se está construyendo como parte del producto. La siguiente P es la P del proyecto. Como mencioné, todo proceso de desarrollo realizado bajo los enfoques de la ingeniería de software se tienen que desarrollar bajo la modalidad de proyecto, es decir, usando este tipo de organización conocida como proyecto. Todo proyecto persigue un objetivo, uno o más objetivos determinados, y por supuesto, el proyecto desarrolla un sistema de software en sí como producto. El proyecto está compuesto por un conjunto de procesos, por ejemplo, el proceso de desarrollo de software como el que queremos modelar en este caso en particular. Ese proceso utiliza, consume o requiere un conjunto de recursos que puede utilizar de distinta naturaleza, que pueden ser insumos, que pueden ser la plataforma, pueden ser recursos financieros o pueden ser personas que participan en el proceso. En este caso, en el proceso de desarrollo del software. Ahora bien, ese proceso de desarrollo del software está compuesto por un conjunto de actividades. Significa que todo proceso que está conformado por un conjunto de actividades, de esas actividades que tienen asociados costos y por supuesto requieren tiempo. El costo y el tiempo de la calidad es lo que nos va a permitir determinar el presupuesto que nosotros requerimos para ejecutar el proyecto. En otras palabras, los recursos financieros que se van a necesitar para ejecutar el proceso de desarrollo del software. Todo desarrollo de software persigue un propósito o un conjunto de objetivos predefinidos.
Esos objetivos predefinidos se definen y se especifican como requisitos. Entonces, un producto de software cumple con un propósito. Esos propósitos pueden ser objetivos o capacidades o condiciones. Esas capacidades o condiciones que la aplicación debe satisfacer las expresamos como requisitos. Las conocemos como requisitos. Decimos entonces que el producto de software debe de cumplir con un conjunto de requisitos. Esos requisitos pueden ser de dos tipos. Requisitos funcionales, por un lado, requisitos no funcionales, por otro lado. Los requisitos funcionales son aquellas cosas que la aplicación debe satisfacer en términos de su funcionalidad. También pueden ser requisitos del negocio, que están asociados a los objetivos del negocio y que son tipos de objetivos vinculados con el dominio de la aplicación. Puede ser también requisitos propios del sistema. Se habla del sistema que se va a desarrollar, requisitos que han identificado y que han sido establecidos por los usuarios. Los requisitos no funcionales, por su lado, pueden ser las reglas que regulan la ejecución del sistema. Pueden ser los atributos de calidad que determinan cuál es la calidad requerida para ese sistema. Puede ser también los requisitos vinculados con las interfaces gráficas o con las interfaces de conexión entre los distintos componentes del sistema y otras restricciones, como restricciones de costo, tiempo e infraestructura, etc. La siguiente P es la del proceso. El desarrollo de software es un tipo particular de procesos. Como proceso que persigue objetivos, es regulado y controlado y consume recursos, como lo indicamos acá. Este proceso entonces va a perseguir un conjunto de objetivos que va a ser expresados como requisitos. Va a ser controlado por actores que ejecutan determinados roles. Va a ser regulado por un conjunto de reglas de negocio. El proceso consume, como mencioné, un conjunto de recursos que ya los identificamos anteriormente. Ese proceso siempre va a estar descrito a través de un modelo, es decir, un modelo que va a representar y que va a captar los distintos elementos que conforman el proceso. El proceso, entonces, puede ser un proceso de desarrollo en el que nos concierne en este caso. Un proceso de desarrollo elabora un sistema de software y está compuesto por otros procesos de más bajo nivel, que a la larga, en su parte más baja, va a conformarse con actividades. Podemos decir entonces que el proceso de desarrollo va a estar compuesto por sus procesos y los subprocesos a su vez por un conjunto de actividades. Esos procesos de desarrollo pueden ser de tres tipos: procesos técnicos, procesos de gestión del proyecto y procesos de apoyo o soporte, que veremos más adelante. Una P muy importante es la P de la práctica. El proceso de desarrollo aplica un conjunto de prácticas que están orientadas a mejorar la calidad del producto de software. Una de estas prácticas es el método de desarrollo. El método de desarrollo lo vamos a considerar entonces como una buena práctica del proceso de desarrollo. También hay otras prácticas que hemos denominado mejores prácticas, que son aquellas prácticas que se utilizan regularmente en la industria de software para desarrollar este tipo de aplicaciones. También tenemos las técnicas, por ejemplo, las técnicas de prueba, los procesos que se siguen, por ejemplo, procedimientos para la codificación y un conjunto de estándares que elaboran distintas organizaciones para garantizar la verdadera calidad del producto y, por supuesto, la mejora del resultado del proceso de desarrollo. Una P importante que hemos identificado en el modelo de las 10 P es la P de los principios.
Como proceso que es, el desarrollo de software debe de cumplir con un conjunto predefinido de reglas de negocio, que incluyen los principios que obligan a velar por la calidad del producto. Estas reglas de negocio son elementos que van a regular el proceso y se van a encargar de asegurar la calidad de dicho proceso con la finalidad de producir un software que satisfaga los requisitos del usuario y que satisfaga, por ende, la calidad del producto. Las reglas que nosotros utilizamos en el desarrollo del software son básicamente las leyes y las leyes que un país impone para el ejercicio informático. Decretos en particular, por ejemplo, el decreto de software libre que regula el uso del software en distintas organizaciones públicas, las estrategias que se utilizan para desarrollar el proyecto, las normas, las políticas y los principios, como mencioné anteriormente. En el corazón del proceso de desarrollo está la P de persona. En el proceso de desarrollo de software intervienen personas que ejecutan diferentes roles, con responsabilidades y actividades designadas, que pueden variar a lo largo del proceso. Las personas ejecutan actividades y para el ejercicio de esas actividades tienen roles que son asignados al inicio del proyecto y, como dije, pueden variar durante el desarrollo de ese proyecto. Esos roles tienen asignados responsabilidades que están asociadas a sus actividades. Ese rol exige ciertas competencias para ejercer dicho rol. Por ejemplo, el rol de líder del proyecto. Para esto es necesario que el actor que ejerce ese rol o la persona que ejerce el rol satisfaga un determinado conjunto de competencias, es decir, que tenga ciertos conocimientos, que tenga habilidades y que tenga destrezas relacionadas con el desarrollo de software y concretamente con la gestión de software. En el caso particular del líder del proyecto. Los distintos roles que podemos ejercer pueden variar. Van a variar de un método a otro, pero en general esos roles son los siguientes: cliente o promotor, usuario, desarrollador, mantenedor, líder del proyecto y personal de soporte o apoyo. Los roles que pueden ejercer un desarrollador en general son los siguientes: analista, arquitecto o diseñador, programador y especialista en pruebas. Otra P importante es la P de la plataforma. Para desarrollar software requerimos el uso de una determinada plataforma, que es concebida o vista como recurso. Entonces, el proceso de desarrollo requiere de recursos tecnológicos que hemos agrupado desde el nombre de plataforma o el ambiente de trabajo que nosotros utilizamos para desarrollar el software. Está compuesto fundamentalmente por la plataforma y, por supuesto, por otros aspectos importantes como es la infraestructura física, el espacio físico donde se desarrolla la aplicación. Esta plataforma es el agregado de varios elementos: una infraestructura tecnológica digital compuesta por la infraestructura de hardware, el software del sistema, el sistema operativo, utilitario, de compiladores, etc. La infraestructura de comunicación, la infraestructura de seguridad y servicios de infraestructura en la nube, como en el caso de la contratación de los servicios de nube. Por otro lado, está la plataforma de desarrollo y mantenimiento, que es el software concretamente donde están los lenguajes de computación, el lenguaje de modelado, el lenguaje de interfaces gráficas, el lenguaje de programación, el lenguaje de base de datos. Están los servicios de plataforma en la nube y también están las herramientas Case, que es
que se utilizan para el desarrollo de las distintas fases del proyecto. El ambiente integrado de desarrollo, los utilitarios para desarrollar mantenimiento y los marcos de trabajo, y finalmente está la plataforma de operación, una plataforma similar a la de desarrollo, pero que está orientada y puesta en operación o ejecución del sistema en ambiente de producción. La última P es la P de presupuesto. El desarrollo de software consume recursos, como hemos mencionado anteriormente, y demanda servicios que tienen costos asociados y que deben organizarse y gestionarse bajo la modalidad de presupuesto. Todo el proceso de desarrollo conformado por actividades. Esas actividades consumen recursos. Esos recursos tienen asociados costos, que pueden ser costos directos o costos indirectos. Decimos entonces que todo proyecto tiene un conjunto de costos asociados. Ese costo implica una inversión en el proyecto y la ejecución de las actividades. Esto va a implicar un gasto. Tanto la inversión como el gasto conforman el presupuesto. Es decir, el presupuesto es básicamente el monto que se asigna al proyecto y el control de los gastos de ejecución de esa inversión. A eso denominaremos presupuesto. Y el presupuesto configura un aspecto fundamental que tiene que ser manejado por el líder del proyecto.